Pues hola, buenas noches. Aquí estamos con Nicolás, con mi buen amigo Nicolás, que por cierto hay que darle la enhorabuena. No sé si es algo que quieras que resuene, pero en fin, tienes mi enhorabuena y mi, y mi solidaridad y mi simpatía por haber pasado en 3 ocasiones por el mismo trance que atraviesas tú ahora, que es un momento Así es, pues con la doble dimensión de decir, pues bueno, pues ahora toca ejercer un papel que es muy importante en la vida de una persona. De todas total. maneras, aquí estamos para charlar de astrología y la verdad es que es una reunión que se ha hecho de rogar y para la que yo, pues la verdad es que tenía mucha ilusión tenernos ambos aquí y podernos agasajar con nuestra manía, ¿no? Esa manía Así que se ha es. convertido en nuestra profesión. Es una Entonces, manía. sí, 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 es que literalmente, una manía en el sentido griego, ¿no? Mm. Y nada, pues aquí estamos precisamente para hablar de astrología. ¿Qué tal todo? Bien, bueno, ahí puedo tener alguna interferencia. No sé si se ve ahora, ¿no? Pero se te Extraño, escucha no sé por qué. perfectamente, Nicolás. Sí, bueno, Sí. en todo caso, puede pasar alguna motocicleta cada tanto. Esto yo no sé si será una cuestión de hardware, pero bueno, estimo que igual se puede dialogar. Y nada, también podría llegar a llorar mi hija recién nacida. Así que bueno, son vicisitudes. Estoy acá en México, nos venimos acá con mi pareja que casualmente o no, a ambos nos queda Venus relocalizado en el descendente, en esta zona. Ajá, Así muy que, bien, muy bien. y además yo tengo Venus en Piscis, ella tiene Venus en Libra, así que está bien. Mi Venus en Piscis en la 5. No podía ser de otra manera que mi hija naciera con el ascendente en Piscis, conjunción a Venus, así que... Ella también pero nace con Venus en Piscis, ¿no? exacto, sí, sí. Y bueno, algunas otras configuraciones ahí también similares. Ella tiene de hecho el Sol y Saturno en conjunción con mi Marte natal, que es el regente de mi ascendente en Escorpio. Eh, y además Marte, perdón, Sol y Saturno rigen mis nodos, ¿no? Porque compartimos nodos nosotros. De hecho, el otro día estaba dándome cuenta de que tenemos los dos, nodo de norte en Acuario y sur en Leo, ¿no? Pero invertido, porque tú tienes el ascendente en Tauro y yo en Escorpio. Así que por Efectivamente, casas queda invertido. Así que efectivamente. bueno, complementario por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y bueno, así que sí, en ese trance. Y en esto, digamos, uno de los temas que me parece que habían surgido como disparadores, digamos, era hacer una conversación sobre el tema de las casas, ¿no? Y yo, porque por ejemplo, Efectivamente. tengo mi Marte que me rige el ascendente en Acuario, que sería la cuarta desde Escorpio, pero está en la quinta casa de Placidus, ¿no? Entonces, Saturno rige la quinta cúspide, pero el tercer y cuarto lugar, digamos, en mi carta, y sin embargo, con un tránsito de Saturno sobre mi Marte, tengo una hija, ¿no? Pero porque Venus está en el quinto lugar y en la quinta casa. Entonces ahí digo, ¿cómo es que todo esto se entrama, ¿no? Porque a veces me parece que es un tema que también, digamos, la astrología psicológica, la astrología contemporánea en general lo deja ahí en el que, bueno, está en tal casa por Placidus y ya. Sin embargo, yo he visto muchos videos como vos directamente ni siquiera veo cúspides en las cartas que vos mostrás cuando compartís pantalla. Efectivamente. eh, y al mismo tiempo igual te quería preguntar, ¿tenés en cuenta las cúspides? Y si es así, ¿qué tipo de cúspides y para qué? ¿No? Bueno, el tema ahora está de candente actualidad, pero está Por de eso. candente, está de candente actualidad entre nosotros, lo que dentro del oficio podríamos llamar, de acuerdo, pues la pomada. ¿M? Sí. Algunos pues sostienen pues que hay, yo para empezar soy muy refractario a considerar pues los sistemas que se desarrollaron con posterioridad. em, al desarrollo de los primeros sistemas Mm. de domificación en tiempos antiguos como sistemas de cuadrantes, ¿no? Ajá. Estoy más bien inclinado a referirme
a esas disposiciones como sistemas de casas de cúspides intermedias, ¿no? Es decir, Claro, son los que definen las cúspides intermedias. efectivamente, nosotros vemos el medio cielo también lo utilizamos cuando usamos signos enteros y por lo tanto pues Mm, la carta queda dividida en función del meridiano y el horizonte, ¿no? El claro, meridiano y el horizonte que quedan ubicados en un grado en concreto y por lo tanto la carta queda dividida en cuadrantes exactamente igual. claro. Em, a ver, una de las razones por las cuales, bueno, tengo que hacer una confesión. Yo me inicié en la astrología, bueno, como tú muy bien sabes, y algunos de los que me siguen también, porque decidí estudiar, cuando estudiaba filosofía, desde el principio, pues yo siempre dije que en filosofía me quedé en el primer semestre, ¿no? Porque lo primero que estudiábamos precisamente era la filosofía antigua, la filosofía de los presocráticos, ¿no? Y Claro, a mí me fascinó esa concepción que ellos tenían, que entendían pues que lo divino no era lo único que no se podía, de lo que no se podía dudar, ¿no? Es decir, la vida, lo divino, ¿no? mm, Y por lo tanto, en ese sentido persiguieron el alge al principio, ¿no? mm, Entonces, a lo largo de todo el desarrollo de la del pensamiento filosófico griego antiguo, helenístico, pues era una persecución de encontrar pues cuál era el principio y el fundamento, ¿no? De todas las cosas. Un fundamento claro, físico. En Tales de Mileto, pues el agua, en Anaximandro, pues el apeiron, o el llamado el apeiron, luego el neuma por parte de Anaxímenes, y luego pues tenemos a Genófanes, que hablaba de la tierra y el agua, y bueno, luego los mm, pitagóricos, los sórficos, y en sí fue un proceso de desarrollo que fue armónicamente pues tratando de ubicar ese arjé, ese principio inmanente a lo divino, como una búsqueda acerca de los principios que regían pues la sustancia y por lo tanto principios materiales tangibles. mm, Y ahí pues tenemos el inicio del pensamiento, tenemos el inicio del pensamiento científico, ¿no? En el claro. sentido de que buscaban la razón de las cosas, buscaban la razón de las cosas en principios tangibles, ¿no? Mm. Y bueno, Pero sin embargo, cada uno trataba digamos, fundamentar en uno de los cuatro elementos y como que cada secta, digamos, tomaba como un fundamento y al mismo tiempo, eventualmente, estimo, ¿no? Esto ya con Sócrates y eventualmente posteriormente es como que ya son las cuatro bases, me parece, ¿no? no, no es exactamente así. Ah, O ¿no? sea, vamos a ver, al principio tenemos a Tales buscando pues el sustrato, ¿no? Y Ujú, por lo tanto aquello que mantiene unidas todas las cosas. mm, Entonces él pues descubre que hay un principio a través del cual, una sustancia, a través de la cual pues se mezclan todas las cosas y se diferencian a partir de un principio generador, ¿no? Entonces ese principio, esa receptividad, está asociada en su caso con el agua, ¿no? ajá, Entonces, bueno, luego pues aparece Anaximandro. Bueno, no es que aparezca Anaximandro, es prácticamente coetáneo suyo. Y ujú, Anaximandro dice pues que una característica de acuerdo de ese principio del que habla Tales, pues es el hecho de que es un potencial y que por lo tanto es indistinto o indiferenciado, lo que se denominó pues apeiron, ¿no? ujú, Aquello que no tiene límites. Que en realidad la traducción correcta sería aquello pues que no está definido, ¿no? Y ajá, entonces, pues bueno, no es que Anaximandro diga que el agua pues no es el principio originario de todas las cosas, sino que lo que está indicando precisamente es que una característica del agua es precisamente, de acuerdo, claro, ser indiferenciada, ¿no? Y claro, existir un principio de indiferenciación, pues que establece pues el principio de todas las cosas. Luego viene Anaxímenes, y Anaxímenes pues dice, sí, sí, es cierto, hay un principio que mezcla todas las cosas, lo que tal les llama agua, y es cierto que ese principio pues es indefinido, como dice Anaximandro, ¿no? Pero sobre todo es un principio vital, expresa la diferenciación a través de la expresión de la vida. Y la expresión de la vida tiene que ver pues con el neuma, ¿m? mm, Que es es un el aire, principio, por lo tanto para él el aliento, ¿m? El el aliento. aliento, claro, El aliento que se percibe en todas las cosas, ¿no? Allí aquello a lo que apela Anaximandro es a la dispersión.
al hecho de que Ajá. cuando se transforman y se diferencian las cosas, pues lo hacen dispersándose, ¿no? Luego viene Genófanes y dice que, bueno, que es cierto, que el agua es un principio, es un subyacente, y que por lo tanto es una sustancia, y que esa sustancia pues no está definida, pues, es un potencial que se desarrolla a través del acto, que ese acto se lleva a cabo a través del neuma, y indica, pero eso se condensa y de alguna manera, pues paulatinamente se sedimenta, y el principio es ese principio de condensación, ¿no? Principio de Mm. condensación que tiene que ver con el agua y la tierra. ¿Sí? Ah, Entonces, ambos elementos, ambos, el claro. agua y la tierra, de la misma manera que para Anaxímenes el neuma es el aire y el fuego. ¿Sí? Son los Ajá, elementos leves, ¿no? Los elementos que se claro. elevan, mientras que para Genófanes son los elementos que son graves, que gravitan, es decir, los elementos que pesan, que van hacia el centro, ¿no? Ujú. Esa es una explicación a posteriori. Es como si dijéramos que Claro, ese desarrollo que se da, ellos básicamente desarrollaron su pensamiento de una manera dialógica, ¿no? Y por lo mm, tanto de una forma, sobre todo a través de poemas, ¿no? mm, Famoso hexámetro griego, ¿no? Y pues era, no era tan organizado como lo estamos viendo, ni había una dialéctica tan directa entre ellos, porque pertenecían a muchas áreas muy diversas de la Hélade, ¿no? Sobre todo, claro, estamos viendo la parte de la Hélade pues cercana a la península itálica y la parte de la Hélade que no es la península helenística, sino que es lo que nosotros llamaríamos actualmente pues Oriente Próximo y Anatolia, la zona claro. de Turquía, Turquía y Siria, ¿de acuerdo? claro, Eso no se dio en el continente, me vengo a referir en la península griega, ¿vale? Se claro, dieron en claro. esos dos extremos de la Hélade, ¿no? En esos dos extremos. Luego, pues viene la escuela que fue en realidad una secta, ¿de Mm, acuerdo? Una religiosa, un carácter purista, muy puritana, diríamos, ujú. que fueron los pitagóricos. Ajá, Y los pitagóricos dijeron que, bueno, pues que todos esos principios vienen regidos a partir de una noción, la armonía de todas las cosas, y que el número y la medida era lo que claro, establecía precisamente pues todos esos procesos de cambio, ¿no? Y así nosotros claro. vamos viendo cómo uno tras otro, sobre un mismo principio, se va desarrollando pues todo un corpus de pensamiento hasta que llegamos a Empédocles, ¿no? Que es pues, muy importante. Empédocles eh, habla de la teoría de los radicales, la teoría de los cuatro elementos, dice pues que todos los elementos son... ¿Estás? ¿No Sí, te he estoy. perdido? Sí, solo pauso el video porque si no hace ahí un efecto extraño y ahora lo traigo. Lo estoy expresando todo, pues un poco, pues, si Teresa, mi profesora en la universidad, me escuchara explicarlo de esta forma, de acuerdo, no sé, me lo afearía, ¿no? Explicarlo así de manera tan atropellada, ¿no? Pero claro, quiero dar una visión general, ¿no? Ujú. Entonces, Empédocles, pues al final, pues define cuatro elementos, ¿no? Y luego, a lo largo de toda esa tradición, pues Aristóteles, que es básicamente la primera fuente, la más sistemática, que nos da una referencia acerca del pensamiento de sus primeros filósofos, pues es quien articula todas estas explicaciones, ¿no? Ajá. Entonces tenemos una visión así, pues ya organizada a través del pensamiento aristotélico, ¿no? A través de la física primera, que es bueno, un conjunto de textos pues que eran las notas de clase de Aristóteles, que él no pensó que fueran a trascender, pero ahí tenía sus notas, ahí explicaba pues todo lo que le había antecedido en términos de la prosecución de esa búsqueda del principio fundamental que alentaba todas las cosas, ¿no? Mm, También, bueno, pues Aristóteles se consideraba un platónico, por lo tanto Platón pues no lo incluye. Y bueno, en, claro. eso me fascinó. O sea, todo ese principio, Ajá. todas esas explicaciones me fascinaron. Y junto con el estudio de la astronomía, pues fue Claro. básicamente un objeto de estudio durante prácticamente toda la carrera. Y Mm, a pesar de que, bueno, pues iba sacándome pues nuestras asignaturas, eso era lo que me obsesionaba.
Y claro. entonces, pues estudié sobre todo astronomía, estudié sobre todo física, la física de Aristóteles, la metafísica, los textos de biología de Aristóteles y también, pues, básicamente la parte, podríamos llamarlo así, eh, relacionada con la epistemología del Mm. pensamiento aristotélico, aunque, bueno, Este libro, obviamente también. Parva Naturalia, ¿no? Es uno de los libros de biología a que te referís. Sí, Claro, sí, yo sí, se sí. lo leí alguna vez. Creo que es lo único que leí así, pero medio rápidamente, digamos. Tampoco es que lo estudié tan en profundidad porque son esas cosas que si uno no tiene a alguien que te va referenciando, que te va señalando, que te va diciendo, mira, acá está queriendo hablar de tal cosa, y si no, medio que, no sé, se pierde mucha info, pero sí, ese libro de Parva Naturalia lo conozco. Sí, bueno, hay otros textos que son muy, bueno, aparte de Parva Naturalia, pues también tenemos pues textos como la generación de la corrupción, textos como los Ujú. meteorológicos, textos como la biología, textos como la física, y bueno, es Claro, un amplio compendio, de acuerdo, de libros de Aristóteles muy profundos en donde tenemos pues, una explicación bastante circunstanciada que va a tener una influencia en el desarrollo de la cultura, pues mucho más extensa de lo que pensamos, porque en realidad claro, la ciencia fue aristotélica hasta prácticamente antes de ayer. A referirme antes de claro. ayer me estoy refiriendo en buena medida pues a los principales movimientos del siglo XIX, final del siglo XIX, ¿no? Ajá, O sea, el pensamiento de Aristóteles está claro. presente. Bueno, hace Entonces, poco, sí, no, dime. disculpa, hace poco estaba viendo una conversación entre Sergio Barreiro y Adolfo Jerez que hablaban sobre este cometa que se estuvo viendo. Y algo comentaban ahí sobre, Sergio comentaba algo sobre Kepler y Tycho Brahe, que de alguna manera esto de que habían observado una supernova, ¿no? O era una, sí, una estrella nueva, Sí, la una concepto de la supernova, nova, era una efectivamente. supernova. Y bueno, con el tema de los cometas y esto, como que había sido como un primer achaque así, como que había puesto en crisis, digamos, la cosmovisión aristotélica, porque de alguna manera la cosmovisión aristotélica planteaba que los cielos eran inmutables, digamos. Mm. ¿Te suena algo de esto? Sí, hombre, claro. Vamos a ver, Claro. lo que se llamaron las esferas homocéntricas. Ujú. O sea, desde el punto de vista Aristóteles, yo lo comento mucho en mis clases, tenía una fobia, ¿no? La fobia a lo infinito. Ajá. Era una cosa que Algo le, que así le, con que, que Al-Kindi le, también había, ¿no? que le inquietaba poderosamente. Entonces, él prefería referirse a lo eterno. Él decía que el universo no podía ser infinito. Mm. Y una de las características que define el pensamiento griego, sobre todo este pensamiento griego en su fase de mayor pujanza, es el hecho de sostenía que existe un principio y alrededor de ese principio se combaten todas las cosas, ¿no? Es Mm. decir, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros nos centramos en un elemento, todo lo que hay alrededor de ese elemento, de acuerdo, pues se convierte en la periferia. ¿Sí? Mm. Entonces el principio de las esferas homocéntricas, pues se define que cuando tomamos un punto de referencia, todo gira alrededor de ese punto de referencia por el hecho de haberlo colocado en el centro. Y es una disposición que no responde a que realmente nosotros estemos en el centro, sino que hay una Mm. visión de parte de Aristóteles que dice que el centro está en todas partes, ¿no? El centro está en todas Claro, partes y la periferia en ninguna. claro, no es un centro Tomamos como punto, absoluto. sí, o sea, Ajá, cualquier cosa puede ocupar el centro dentro de todo ese sistema. Y en claro, el momento en el que ocupa el centro, todo empieza a girar a su alrededor. claro. Entonces, para Aristóteles, todo lo que tenía que ver con el mundo natural, en donde se transforman las cosas que percibimos a través de los sentidos, porque Ujú. para él las cosas que percibimos a través de los sentidos es la realidad, pues era Mm. movimiento rectilíneo. Mientras que el movimiento, más allá de la esfera del orbe sublunar en donde se corrompen las cosas, pues no era un movimiento, ¿de acuerdo? Porque era eterno, ¿de acuerdo? Pero es que estaba definido por el círculo, ¿no? Movimiento Claro, circular y el movimiento rectilíneo. Movimiento claro, circular era de lo que había más allá del orbe sublunar y el movimiento rectilíneo a través de la doctrina de los elementos que tratan de buscar el lugar natural, pues define la moción, ¿de acuerdo? De las diferentes naturalezas, ¿no? La tierra, el claro, agua, el aire y el fuego, ¿no? claro.
Pero hay que entender que en esa visión del, del, del universo, la visión del mundo, Mm, la condición de los elementos se convierte en un factor fundamental. Entonces, en sí, en el desarrollo de la astrología helenística, la ajá, comprensión de esos principios es básica. Y cuando claro, nosotros establecemos el zodiaco se establece y se asimilan los diferentes elementos a las distintas triplicidades. En un primer momento, las triplicidades están relacionadas con los vientos, no claro, con con los las elementos. direcciones, Todo el desarrollo y toda la nomenclatura de los principios fundamentales que definen la astrología griega se basa en la dialéctica de los elementos. claro, Entonces, cuando nosotros definimos la dialéctica de los elementos, como por ejemplo respecto a la doctrina de los lugares, pues el primer lugar, el quinto lugar, el noveno lugar son connaturales. claro, Con lo cual, antes de saber lo que significa el primero, el quinto y el noveno, sabemos que si tú tienes un ascendente Escorpio, pues esos tres lugares son connaturales. Y viene a claro, posteriori lo que significan los lugares, porque la relación que se mantiene entre esos entre signos es una relación de triángulo. claro, Entonces, cuando nosotros a través del sistema de casas alteramos la disposición de los diferentes elementos en relación con los lugares, estamos destruyendo pues, la dialéctica claro. entera del sistema. Claro, cuando se superponen así, digamos, dos divisiones distintas, porque en definitiva, claro, a mí, por ejemplo, con Placidus me queda la cúspide de 5 en Acuario y la de 9 en Géminis. Entonces Mm. digo, en algún momento, obviamente, al empezar a estudiar y ver esto, era como, ah, sí, sí, claro, pero después me fui dando cuenta que de alguna manera era como que distorsionaba. También entiendo que es como si fuera una perspectiva distorsionada que tenemos desde lo sublunar, por decirlo de alguna manera, de algo que en realidad es mucho más orgánico, mucho más perfecto, geométrico, a nivel como de fuente energética me refiero, ¿no? O sea, lo que entiendo de alguna manera, o sea, mi forma de pensar esto, de alguna forma es como si las casas por signos enteros fueran de un orden más celeste, si se quiere, y las casas por cuadrantes o por cúspides desiguales como que son más accidentales o terrestres, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando que en realidad las casas nunca son la esfera celeste, siempre son la esfera terrestre, pero las casas por signo serían más celestes que las otras dentro de la esfera terrestre. ¿Se entiende a lo que me refiero? Perfectamente. Sí, Claro, sí, sí, perfectamente. Yo em, estoy muy de acuerdo en esa visión. claro, O sea, en realidad cuando nosotros estamos viendo cómo, o sea, a la hora de entender la posición del medio cielo, mm, es importantísimo pues delimitar la latitud, ¿no? claro, Con la diferencia de latitud pues se va inclinando el ecuador celeste. Al inclinarse el claro. ecuador celeste pues paulatinamente oscila Sí, se de forma tuerce más el... dramática, Claro, se tuerce de acuerdo al mm, eje de forma más dramática y cuando van ascendiendo los signos pues vemos una diferencia pues más drástica entre la posición de acuerdo del medio cielo, que es el punto más mm, elevado que alcanza el Sol, cuando llega a la altura del trópico, de acuerdo, pues a lo largo del día cuando giran todos los signos surgiendo por el horizonte, ¿no? Por el claro, horizonte del este y poniéndose al oeste. Eh, Evidentemente, lo relacionado con el medio cielo como grado, un punto mm, culminante que alcanzan los planetas, pues eso define un grado en concreto, de acuerdo, de la eclíptica, que no tiene por qué coincidir con el décimo signo, claro, cuando estamos hablando del medio cielo. claro, Y exacto, por extensión tampoco tiene por qué coincidir de acuerdo con el cuarto lugar. Pueden ser lo claro, que los antiguos llamaban remoto, de acuerdo próximo. Pueden encontrarse hacia el noveno, ajá, perdón, claro. o pueden encontrarse hacia el undécimo. Pero Remoto sería en eso el noveno, remoto sería el noveno, próximo sería en el claro, pues ya es undécimo. cadente, claro, Cadente o sucedente. ajá, Entonces, en sí, lo que implica esa disposición
sobre el círculo solar, que es el que define la eclíptica, sobre el orbe de la Luna, que dibuja la eclíptica sobre el orbe de la Luna a través del cinturón del zodiaco. Ujú. Pues sobre ese principio, pues podemos decir que a pesar de que el décimo signo en tu carta, voy a poner un ejemplo, si tienes un ascendente Escorpio, de Mm, acuerdo, pues es Leo, ¿vale? claro, Pues a lo mejor pues sí. el De medio hecho, cielo se encuentra en Cáncer, o mi se medio cielo está en encuentra, Cáncer y en Leo tengo la cúspide de 11. Y además, curiosamente, cuando estaba empezando a estudiar astrología, en mi grupo de amigos la mitad eran leoninos. Y si no eran de Leo era porque tenían el ascendente de la luna en Leo. Entonces, ahí yo dije, bueno, Leo en la casa de mis amigos, qué sé yo. Pero después me di cuenta de que varios de ellos tenían posiciones en Virgo, muy importantes también, que de última el Virgo sería mi casa 11, pero no era el Sol. Y ahí dije, bueno, es un poco los dos signos. Sin embargo, yo lo que entiendo también a partir de esta como o sea, como superposición de dos tortas. O sea, yo a veces lo pienso así, ¿no? Es como que con este debate que se dio, ¿no? Que Deborah Holding tiró esta bomba y Brennan salió a defenderse y demás, tuve esta metáfora gastronómica, ¿no? De hecho vos también me habías comentado una metáfora gastronómica al respecto y yo te dije, siempre me sirve mucho la metáfora gastronómica respecto de lo astronómico, astrológico, ¿no? Como si de alguna manera, a ver si me explico, es como si las casas por signo entero fueran como el bizcochuelo que funciona como base para la torta. Sin embargo, uno no puede decir que las casas por signo entero sean una torta, o sea, sean un sistema de casas completo. Lo mismo que un bizcochuelo no es una torta, ¿sí? Necesita tener un relleno, necesita tener una cobertura para hacer una torta. En ese sentido, yo lo pienso de esta manera, como si las casas de signo entero fueran el sustrato fundamental y encima de eso hubiera que considerar lo que son, por ejemplo, el grado del ascendente en cada uno de los signos, como cúspides por casas iguales, digamos, el grado del medio cielo en cada uno de los signos, también, ¿por qué no? Y eso sería como el relleno entre los dos, digamos, las dos bizcochuelos. Y después la cobertura, o no sé, lo que vaya arriba, la mermelada o lo que sea, las cúspides desiguales, digamos, de cuadrantes, ya sea Campanum, Regiomontano, Alcavitius, Placidus o lo que sea, ¿no? Que ahí también va según el gusto personal de cada quien, ¿no? Porque después, ¿por qué usar uno u otro sistema? Ahí yo digo, bueno, supongo, ¿no? Si voy a aplicar las técnicas que estaba aplicando Abu Mayar, y supongo que mejor uso las casas de Alcavitius. O si voy a usar la horaria que hacía Lili, y bueno, usar el sistema regiomontano. O si voy a hacer la proluna según Christoph, y bueno, va con Placidus. Pero digamos, hay un momento en el que yo digo, de todas maneras, si uso uno u otro de esos tres o más sistemas desiguales, me cambia de signo la cúspide. Y ahí digo, bueno, ¿y cuál uso como almuten, digamos? Si quiero tener en cuenta el término o el decanato y demás. Pero bueno, no. Tal vez me tengo que quedar con el almuten entre domicilio y exaltación por signo entero. Y si mi carta es diurna o nocturna. Pero ahí es donde digo, bueno, pero si quiero dirigir un factor hacia una cúspide, porque también si uno dice, bueno, voy a dirigir un factor hacia un ángulo, está bien, pero no sucede con mucha frecuencia que haya un contacto directo de ese tipo. O sea, son cosas que capaz que pasan varios años hasta que vuelva a haber otro. Capaz uno quiere ver más acá, ¿no? Y ahí es donde digo, bueno, me fijo con las cúspides intermedias. Y ahí el problema es, bueno, ¿con qué sistema? ¿No? Y digo, bueno, si voy a progresar con direcciones primarias ecuatoriales, capaz que regiomontano tiene más sentido, pero después digo, ¿y qué pasa si uso otro sistema? Y ahí es donde se me abren tantas posibilidades que me termino congelando y digo, bueno, listo, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No lo analizo más, ¿viste? Pero bueno, por eso, yo estimo que vos tenés estas, o sea, me imagino, ¿no? Que vos te habrás hecho estas preguntas y que de alguna manera por ahí no es que tengas las respuestas certeras, pero alguna respuesta habrás alcanzado, habrás encontrado
Y por eso me interesa conocer tu punto de vista con todo esto. Lo que estábamos comentando, cuando yo empecé, existe la idea de que el sistema de signos enteros, que es un nombre, es un nombre que le dieron Reciente, sí. los recientes, en los años 90, pues el proyecto Insight, Dr. Roberts, ¿de Ujú. acuerdo? Y el renacer de los estudios de los textos antiguos, como si ellos pues lo hubieran reeditado, ¿no? Y cuando veíamos el debate entre Deborah Houlding y Chris Brennan, pues Chris Brennan intentando decir pues que bueno, pues que él no tenía el copyright de haber elegido ese nombre, ni tampoco Robert Hunt, sino que pues William Holden, o Holden, de acuerdo, pues Claro, lo había, lo había acuñado antes. sí, Yo tengo que hacer una confesión. Yo no me mezclé con astrólogos cuando estaba estudiando a Maniglio la primera vez que leía Valens. claro, Con lo cual para mí no existía un problema tal como definir cuál era el claro, sistema de aplicación. Es decir, yo entendí desde el primer momento, porque así aparecían los textos, que claro. las casas eran los signos, Contando simplemente. lugares, derivando En desde el cualquier. momento en el que yo llego al libro tercero de Doroteo, en el momento en el que Valens empieza a comentar que utiliza sistemas, otros sistemas de división, yo entiendo que eso tiene que ver con el medio cielo, para empezar. Claro, El medio cielo pues no coincide necesariamente con el décimo signo. exacto. Entonces, todos los contextos en los cuales pues se definen pues esas particiones pues tienen que ver no con la lectura de una carta radical ni con la exégesis de la carta en función de lo que representan los lugares, sino que tienen que ver básicamente con las técnicas de prognosis Claro. relacionadas con el arco de vida. Con lo cual, en el Es, momento en el que aparece en mi horizonte pues el sistema de Porfirio, que en el fondo el sistema de Porfirio es el sistema más natural para claro, dividir las casas. en Tenemos 3 partes iguales cada cuadrante. tres partes iguales cada cuadrante y ya está. Y Ujú. luego el sistema de casas iguales de Ptolomeo, pues para mí pues no representan absolutamente en aquel momento ningún tipo de crisis. Es decir, se Claro, utilizan los sistemas de casas de cuadrantes porque es importante determinar, valga la redundancia, los términos que indican pues las condiciones o las definiciones detrás de las cuales, de acuerdo, pues cada uno de los lugares asociados a un signo, pues tienen su expresión. Y en claro. ese sentido, relacionado con las direcciones primarias con los términos correspondientes, Mm, tener unos indicadores, unos Joria, que establezcan unas definiciones en diversos idiomas para dar cuenta de lo que son los significados de cada uno de los lugares, pues tiene mucho sentido. Y, en pero es, vos decís, y sí, para mi consternación, luego pues empecé a ver que con posterioridad y en la astrología contemporánea, pues entendían los lugares como si fueran los intervalos entre esas cúspides intermedias, claro, claro, cuando eso no aparece en los textos que yo estudié, ni mucho menos. Sino, por claro. ejemplo, Ptolomeo, pues Ptolomeo comenta que cuando un planeta se encuentra cerca de una cúspide, pues adquiere mayor poder. Y cada adquirir Ujú. mayor Claro, poder, pues puede estar más asociado a un ángulo, aunque no se encuentre en el mismo signo que el signo que se encuentra en la cúspide, básicamente porque en el lugar donde estamos, pues los puntos cardinales pues definen que ese planeta pues tiene una expresión prominente. Y ya está, claro. Esto en Ptolomeo sería con casas casas iguales, iguales. o sea, 30 grados desde. Pero Ptolomeo usa signos enteros, ¿eh? Ajá, O sea, claro, claro, Ptolomeo en su pero si está en interpretación el usa signos grado, enteros. dentro del signo, en el grado en donde está el ascendente, estaría haciendo un aspecto, excepto que sea la cúspide de 2, 6, 8, 12, pero digamos, incluso A eso ver, sería un a ver, porque se me significado de la entienda, casa. Sí, cómo resuelven ellos, tal y como yo lo entendí en aquella época, y Nilo Tempore, estoy hablando de ujú, hace 30 años, que ajá, tenía 24 años por aquel entonces, como yo, en mi virginal ingenuidad, de acuerdo, interpreto lo que leo de Valens y lo que leo de Ptolomeo y lo que leo de Doroteo. ¿Cómo interpreto? Vamos a ver, si nosotros tenemos una disposición, sabemos que el ascendente, por ejemplo, de Nicolás, pues es
es Escorpio, ¿no? Ujú. Por lo tanto, el 10º lugar es Leo. Lo Claro. relacionado con la voluntad, lo relacionado con el gobierno, lo relacionado con el albedrío, lo relacionado pues con la expresión deliberada de la voluntad del nativo, pues está Ujú. relacionado con Leo, con Leo. Claro. Y con el Ahora sol. bien, no, con Leo. De la misma Sí. manera que cuando vemos un planeta que se encuentra en Leo, lo vemos en términos de Marte, sabemos que ese planeta pues surte al Sol, porque está en Mm. el signo del Sol y por lo tanto recibido por el Sol, y está trabajando para el Sol, y nos preguntamos cuando el planeta se encuentra en ese grado, bajo qué definiciones, o sea, bajo qué principios está ese planeta dando sus servicios o brindando sus servicios al Sol, lo encontramos en términos de Marte y sabemos que eso tendrá que ver, por ejemplo, tu carta con tu expresión formal, la manera en que te manifiestas, ¿de Mm. acuerdo? Y también, pues, con tu esclavitud, que es la casa sexta. Claro. Sabemos que la relación que mantiene ese planeta con el Sol se da bajo esas condiciones. Pues lo mismo pasa con el medio cielo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la casa décima, pues las condiciones del medio cielo, a pesar de que el Sol rige la casa décima, pues se corresponden con el término en el cual se encuentra el grado de medio cielo en el signo en donde se Claro. encuentra el medio cielo. Claro. Y ya Y está, eso de alguna forma, ahí se resuelve el problema. claro, pero ahí, digamos, en cierto sentido, se compara la determinación que implique la décima casa y si hay un planeta dentro de la misma, el término y demás, con la determinación del grado donde está el mediocielo, digamos. A ¿Se ver, hace una comparación entre ambos o son cosas que pertenecen a dos ámbitos diferentes, digamos? son cosas que pertenecen a dos ámbitos distintos. O sea, por ejemplo, en lo Claro. relativo con tu voluntad, albedrío, ¿sí? Que es lo que representa Mm. a 10. A 10 representa albedrío. Los Claro. antiguos decían, la casa décima tiene que ver con la praxis, ¿no? O con el logos, Claro. como decían los griegos. Entonces, el logos en tu carta o la praxis en tu carta está relacionada con Leo. Por lo tanto, Mm. se expresa a través del Sol, donde el Sol se encuentra. Claro. Ahora bien, eso solamente nos está indicando, si por ejemplo Venus se encuentra en Leo, solamente nos está indicando que Venus, ¿de acuerdo? Pues está rindiendo para el Sol, Claro. está trabajando para el Sol. Pero podemos preguntarnos bajo qué condiciones Venus surte para el Sol, Claro. bajo qué condiciones. El término, el término Claro. nos indica bajo qué condiciones, las definiciones, Mm. que ese planeta bajo las cuales es planeta es actual. Mm. Si, por ejemplo, son definiciones de Júpiter, pues está relacionado con los lugares de Júpiter. Son en primer lugar Claro. Sagitario, en segundo lugar Piscis. Ah, ok. Ahora bien, imaginémonos que el grado de medio cielo se encuentra pues también en Júpiter, en un término de Ajá. Júpiter. Ahora bien, se encuentra en un término de Júpiter en el signo de Virgo, Claro. ese es el signo siguiente. El onceavo lugar. Entonces, no, entonces nosotros tenemos que decir que la definición en relación con Júpiter no tiene que ver con el 10º lugar, sino que tiene que ver con el 10º. Claro. Pero nosotros Y, nosotros lo que perseguimos cuando delineamos la posición del medio cielo no es el signo en el que se encuentra, sino el ah, término en el que se encuentra. claro, ahí no importa tanto Mercurio. No importa, importa Mercurio porque es Importa. el término de un planeta en un signo de Mercurio. Pero a nosotros Claro. lo que nos interesa es qué planeta es para saber bajo qué condiciones expresado con el albedrío. De acuerdo de Nicolás, Claro. pues expresa todo lo relativo a esos asuntos en la vida de esta persona. Claro. No tiene que ver tanto con Mercurio. Ahora bien, Claro. como los términos son términos de Mercurio, pues veremos que Mercurio hasta cierto punto también está concernido. Pero tú fíjate que cuando Claro. nosotros estamos haciendo direcciones primarias, si Ajá. tú, por ejemplo, tienes un ascendente Escorpio, cuando el ascendente pasa a Sagitario y entra en los términos de Júpiter al principio, Sí. a nosotros nos importa tres narices, si es Júpiter, si es Sagitario Ajá. o es cualquier otro lugar. El divisor es Júpiter. Claro. Exacto. Sí. Entonces, todas las técnicas de cúspides intermedias son para determinar el divisor en relación, en relación Mm. a los lugares. Claro. Y no tienen que ver con los signos, tienen que ver con los Claro. términos. Claro. Claro. Entiendo.
Entonces, Ok. por ejemplo, cuando nosotros vemos a Alcavitius define un sistema. Él expresa que el sistema que está describiendo es el sistema más racional para dar cuenta acerca de las direcciones primarias. Ajá, No es cierto que Alcavitius inventara eso. Eso ya sabemos que hay autores claro, anteriores en el ámbito griego que usaban el mismo sistema. Pero Alcavitius dice, yo estoy utilizando eso para determinar cómo las cúspides avanzan por direcciones primarias. Y claro, tenemos el caso de que Alcavitius desarrolla Alcavitius, pero usa signos enteros. Y lo claro. mismo pasa, con Valens, que utiliza Porfirio. Y ¿Vale? hacía lo mismo, Y hacía lo identificar mismo. el término de la Claro, cúspide intermedia. él necesita saber bajo qué condiciones se expresa lo relacionado con el planeta, Claro, o no, con el factor, con el afeta, ¿no? claro, claro. Ahí El me factor aclara, porque en afético. realidad yo lo pensaba desde el lugar de que si la cúspide se ubicara en tal o cual grado, cambiaría el almuten, digamos, de esa cúspide. Pero en realidad el almuten, en este caso, no sería, digamos, toda la sumatoria de dignidades. Solo el término daría como esa determinación con la cúspide y después el almuten, bueno, para cada signo, según domicilio, exaltación, triplicidad, ya te da el almuten de la casa. Claro. Cuando, por ejemplo, eso lo percibimos muy claro cuando vemos que para Doroteo, ¿de acuerdo? Si el Gilek, por ejemplo, o el equivalente al Ajá, Gilek, que es el Epicrat de Thorn, ¿de acuerdo? En su nomenclatura, ¿de acuerdo? O lo Despotés, el señor de la casa, el señor de la carta, ¿de sí, acuerdo? El Gilek, que puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser el ascendente, puede ser fortuna o puede ser la asistencia prenatal. ajá, Cuando hemos de determinar cuál es el señor del sol, que es el que determina la esperanza de vida de la persona, dice que lo primero que nosotros miramos es el término. claro, Es decir, quien manda sobre el sol, cuando el sol es Gilek, es el señor del término en primer lugar. ok, Con lo claro, cual, cuando él está dirigiendo, por ejemplo, el Gilek para saber cuándo la persona va a palmar, ¿de acuerdo? A él lo que le interesa es saber cuál es el señor de ese lugar, porque ese es el claro, divisor y por lo tanto es el regente de ese que lleva la cronocración de ese periodo. Y a él lo claro, que le interesa saber es qué planeta es el que está activado. Luego, sobre la carta radical, utilizando signos enteros, delinea el divisor para saber cuál claro, será el escenario de vida de la persona. Y luego, si el grado coincide con el grado en el que se encuentre otro planeta en la carta radical, pues lo toma como el participante y como el detonante en claro, relación con el acontecimiento que pueda ocurrir dentro de ese escenario que está definido de acuerdo por el cronocrator. claro, Entonces, ¿cuál bien, es el ahí, sentido tal y como yo lo entendía? Lo sigo ujú, entendiendo así, o sea, en realidad, pero tal y como yo lo entendía, mi virginal comprensión del problema, en realidad lo importante es saber la cúspide de la 11, en qué lugar está, para saber qué planeta es el que dicta las condiciones en relación con el 11º signo, si estamos hablando de la cúspide de la 11. claro, sí, Y en determinadas circunstancias, esa cúspide puede encontrarse en Virgo, puede encontrarse en Libra, puede encontrarse en Leo, ¿de acuerdo? O si estamos hablando de claro, medio cielo, incluso puede encontrarse a 2 signos de distancia. sí, claro, Entonces, en ese sentido, es por eso que yo digo, a mí me resulta muy chocante que digan pues que quienes usamos signos enteros no utilizamos un sistema de cuadrantes, porque usamos un sistema de cuadrantes, porque la carta queda dividida en 4, a partir claro. del meridiano y el ecuador. No, sí, yo lo que entiendo es que el debate en ese punto es como que en realidad hay que usar un solo sistema de casas, y que sea Placidus o que sea Cavitius o lo que sea, o signos enteros. Pero yo lo que entiendo desde la perspectiva de los signos enteros como casas es que en realidad implica integrar distintos sistemas. O sea, la crítica de que usar signos enteros es no usar sistemas de casas, en realidad, o incluso no darle atención al grado del ascendente o al grado del medio cielo,
me parece como que es no entender lo que implica el uso de los signos enteros como casas, que es en realidad integrar esas distintas capas de la torta, por decirlo de alguna manera. Morel de Villefranche, por ejemplo, eso, Sí, pues dice, vamos a claro, ver, cuando yo quiero saber cuál es el regente de la casa tercera, pues miro dónde está la cúspide de la 3. Entonces claro, el signo en donde se encuentre la cúspide, determinados asuntos relacionados con los hermanos. claro, Entonces, pero bueno, pero según puede qué haber otro sistema. signo, puede haber otro signo. Claro, Y entonces dice, y ese otro signo, pues es copresente o el claro, señor de ese lugar es corregente. sí, Pero él dice, ¿dónde está la cúspide? La cúspide define que el regente es el lugar, el asunto, claro, el asunto. sí, Pero pero es también confuso. claro, porque puede ser que incluso haya quedado tercera cúspide en el cuarto signo, y si hay un pedazo del quinto signo dentro de la tercera casa, o sea, si el mediocero está torcido hacia la 11, de pronto es La, como que ahí se confunden todos los temas. la cuestión es que dentro de qué, dentro de qué, Claro, dentro de qué. Las cúspides no definen claro, espacios. exacto. Sí, eso es, Las cúspides definen formas de partir la eclíptica, claro, de partir la eclíptica. Son puntos focales que nos indican exacto, lugares en la eclíptica y por lo tanto determinación. claro. Y además, Creo que no, es que sí, no tiene mucho sentido referirlo a otra claro. cuestión. No, por eso, esta idea de Morín, además, es como que al fin y al cabo es lo más predominante si fuera en astrología más del siglo XX, psicológica o más convencional, por decirlo de alguna manera. Em, y sin embargo, claro, es una especie de ya tergiversación de la idea antigua, digamos. Em, claro. Porque también otro punto que fui como dilucidando más claramente en función de todo este debate, que me puse a investigar mucho más en profundidad el tema, eh, porque yo en algún punto había dicho, bueno, tantos cúspide, tantos problemas con esta problema con sistema de casa, listo, me quedo con el signo entero más fácil. Y no estaba usando tanto la idea de las cúspides, ¿no? Ahora, de pronto entiendo que hay una idea que no sé si no es exactamente lo que terminó planteando Schmidt antes de morir o algo así, que es que, en definitiva, el signo como lugar, o sea, como casa por signo entero, determina los tópicos, los asuntos, o sea, el tercer signo va a hablar de los hermanos, y luego las cúspides y, digamos, los espacios entre las cúspides van a dar más bien lo que es digamos, el poder que tiene el planeta, ¿no? Esto que en algún video incluso a vos te he escuchado decir, la ubicación por signo y, digamos, la dignidad esencial va a tener que ver con la fuerza y luego la ubicación por casas, el poder, ¿no? Entonces, si un planeta que está en el tercer signo resulta que está en la cuarta división, digamos, estaría angular en el tercer lugar, que es en mi caso con la Luna y Saturno. Tengo la Luna y Saturno en Capricornio, pero en el cuarto de Plácidus, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, está bien, tengo dos hermanos, un hermano y un hermano, etcétera. Pero digamos, en ese caso, como que serían planetas más fuertes para los asuntos de esa casa por estar en un espacio angular. ¿Tiene sentido esto que digo? ¿Lo comprendés así vos? ¿Cómo Eh, cómo lo ves? a ver, el pro- cuando llega Sedona, el amigo Smith, con su esposa, Ajá, él es un estudioso, él es un estudioso de la ciencia antigua, algo muy sí, parecido a lo mío. Lo que pasa ajá, es que él en otro rollo, ¿no? sí, Entonces, digamos que a ella le interesa mucho la astrología. Tiene una amiga que está, pues, se ha juntado con este proyecto Insight, se lo lleva a una de esas conferencias. Smith no sabía nada de ajá, astrología moderna. Sabía claro, astronomía, lo que había estudiado en relación, pues, con
con los autores pues, que hablan pues eso, de astronomía en los textos antiguos y él estudiaba pues, textos antiguos, textos mm, científicos. Entonces le pasa algo muy similar a ti. Como claro, no sabe nada de astrología moderna, lo de las cúspides, las casas, los cuadrantes, pues le suena a chino, ¿no? Es una cosa que no está en su... Él coge los textos y trata de entender lo que los textos dicen. claro. Entonces él observa que cada uno de los lugares, que los planetas tienen dominio sobre los lugares, pues sobre el orbe sublunar, Mm, sobre el orbe sublunar, es que es claro, como dicen los antiguos, ¿no? claro, Entonces cada planeta pues tiene dominio sobre un tramo del cielo que está relacionado pues con las diferentes fases a través del movimiento del Sol, pues tiene que ver con las distintas estaciones, que hay claro, 3 lunas por estación, y que por lo tanto hay 3 momentos en cada estación, pues una que tiene que ver con el inicio, otra que tiene que ver pues con la plenitud de la estación y otra que tiene que ver con la anticipación de la siguiente. mm, Y empieza a ver que los signos no son más, pues básicamente, que la manera en que se transforma de acuerdo pues la naturaleza a lo largo del año, en función de lo que son pues las estaciones del año. claro. Y Sí, las entonces dice, pues cualidades nada, pues elementales. nada, pues cada uno de esos planetas está asociado a uno de esos lugares y pues cada uno de esos lugares está asociado a un conjunto de significados, ¿no? Mm, Entonces él empieza a decir, bueno, ¿y qué son los signos? Los signos son zoidia, ¿no? ¿Qué significa zoidia en griego? Pues significa imágenes, ¿no? Entonces ajá, dice, muy bien, pues ya tenemos, el lugar es la materia y el signo pues representa la imagen, es decir, la forma. ¿Y qué es lo que representa el ajá, planeta? Pues el agente, ¿de acuerdo? Que moviliza esa materia a través del formateo que implica el signo. Con lo cual, el signo representa, pues, si es el primer lugar, la forma del individuo, el sustento el segundo, claro, los asuntos relativos a lo que es específico del individuo, pues el tercero, lo que son las condiciones genéticas, el cuarto, lo que tiene que ver con su descendencia el quinto y así sucesivamente, claro. siguiendo el orden como lo expresan los antiguos y como está en Aristóteles y como se entiende, de acuerdo, pues a partir de la física de los antiguos. ¿Y qué es lo que Mm, representan pues las cúspides? Para empezar, solamente hay 4. Mejor dicho, solamente claro, hay 2. El meridiano y el horizonte. claro, Y entonces tenemos el antimeridiano, que tiene, bueno, no el claro. antimeridiano, sino el bajo medio cielo, ¿de Mm, acuerdo? Y tenemos el lugar por donde se sale y el lugar por donde se pone. mm, Entonces ahí es donde se dan las bisagras, los giros, los centros. claro, Eso está en toda la tradición. Los centros de las bisagras, claro. son 4 bisagras que giran, Sí, sí. son los El diferentes Kentron, ángulos claro, sí, que entran. los ángulos, exacto, sí. Entonces, ¿qué son las cúspides intermedias? Básicamente lo que definen las cúspides intermedias pues son unos intervalos que se refieren a la proximidad de los planetas o al medio cielo o al ascendente. Mm, Y entonces él no divide como dividen la mayor parte de los modernos los cuadrantes como la uno, la 2 y la 3, o la 4, la 5 y la 6, o la claro, 7, la 8 y la 9, o la 10, la 11 y la 12. Él sí, establece lo que llama tríadas angulares, que pues básicamente claro, también como lo definen los antiguos. sí. La uno, la 2 y la 12. La 10, la 11 y la 9. Ajá, La claro, 7, la 8 y la 6. La 5, la 4, la 5 y la 3. Una casa claro, angular, una sucedente y una cadente. claro. Esos son las diferentes ruedas que giran. Y giran Mm, las ruedas motrices, son el medio cielo y el ascendente, que tienen que ver claro, con la forma y que tienen que ver con el albedrío, o que están relacionadas con, con la culminación y la emergencia del Sol. ¿Mm? claro, Y ya está, y ya está, ya claro, está, ya está. Ahí tenemos un sistema de cuadrantes como lo establece, como lo entiende Smith. Entonces Smith dice, pues ya está muy claro. Tenemos claro. la cercanía de un planeta al ángulo, nos indica la intensidad de ese planeta, la intensidad, y el signo donde Ajá, está, los asuntos son los que tienen influencia. claro. Por eso.
Esto sí, se me aclaró mucho con esta idea que vos habías mencionado, de como de su fuerza y su poder, ¿no? O digamos, incluso el tópico y, digamos, la capacidad de influir sobre el resto de los asuntos según su ubicación en los lugares. Y esto creo que la otra vez cuando conversamos en privado también, que te pregunté por el sistema de el octótropos, que yo lo había conocido por Guinard, Patrice Guinard, que hablaba de octótopos. Entonces ahí hiciste una diferenciación interesante que en realidad antiguamente era el octótropos. Y ahí me mencionaste algo de esto también, como que servía para pensar el poder que tiene un planeta. ¿Es así? El poder está asociado a poder, nos referimos a lo esencial. Bueno, hay un problema de terminología, Sí, para sí, sí, empezar. es que es así. La cantidad y la calidad. ¿M? O sea, Ajá, que la calidad de un planeta está en relación con el lugar que rige. Ahí es donde el planeta claro. tiene autoridad. La Y no calidad, tiene la calidad. Y claro. la cantidad tiene que ver con algo que se puede medir. En el sentido, cuando nosotros estamos viendo la calidad, por ejemplo, tiene que ver con el agua. O sea, nosotros estamos Mm, viendo, por ejemplo, con el agua. sí, Una gota de agua es agua y el océano Atlántico es agua también. claro, Cualitativamente, una gota de agua y el océano son lo mismo, agua. sí, Eso es calidad. Ahora bien, podemos ver cantidad. claro. Y Podemos generan tener una cantidad. gota, podemos tener millones de metros cúbicos de agua, Mm, claro, ¿vale? Entonces, ahí está pues, la fuerza que expresa una potencia, ¿no? El acto que expresa una potencia. claro. Ahora bien, yo prefiero, a la hora de definir lo que es un planeta en relación a los ángulos, definirlo como intensidad. Por ejemplo, Intensidad, un claro. planeta, un planeta que se encuentra cerca del medio cielo es un planeta que expresa su determinación con intensidad. Una Claro, intensidad que se hace notoria. sí. ¿Podemos decir que es fuerza? Sí, es fuerza. Pero Ajá. la fuerza tiene que ver con la manera en que manifiesta su poder. Y su poder está en relación con la casa que rige. Con la casa que Ah, al rige. revés, claro, claro, yo lo dije al revés antes. Ok, entiendo. Claro, el poder del Claro, planeta se expresa como fuerza. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un ascendente Tauro, ¿de acuerdo? sí, La fuerza en relación con mi ascendente, ¿de acuerdo? La manifiesta Venus, en el Venus, lugar donde claro, esté. Si Venus se claro, encuentra cerca de un ángulo, pues lo hará con intensidad. Si se claro, encuentra más lejos de un ángulo, se encuentra habiendo pasado el ángulo, porque por el movimiento de los signos, en el sentido de las agujas del reloj, si Venus se encuentra pues más a la derecha, pues estará cadente del ángulo. Según se va separando del claro, ángulo, pues va perdiendo poder. Y a partir del claro. punto medio, entre una cúspide y otra, pues ese poder se recupera, hasta que Ajá. llega a su punto culminante en el siguiente ángulo. El punto medio entre una cúspide y otra te referís entre un ángulo y otro. Claro, los antiguos Claro, dijeron, pues nada, pues si nosotros vemos que una vez que el planeta rebasa un ángulo, desciende su intensidad, ajá, pues decimos que claro, eso, el planeta vuelve, está cayendo, claro, apoclima, es decir, el ajá, planeta está declinando. Ahora bien, a partir de un punto determinado empieza a acercarse a la siguiente cúspide. Y entonces claro, aumenta su poder hasta que llega al máximo y luego claro, vuelve a declinar. Entonces tenemos subida y bajada. Cada uno de los cuadrantes queda definido pues, por una subida y por una bajada. Y eso claro, define 8 lugares. claro, ahí están los 8 puntos, claro, las 8 direcciones, de alguna manera. Sí, Claro, entonces es muy espontáneo, muy simple y muy fácil decir, claro, pues bueno, pues lo relativo a la casa uno en primer lugar, pues tiene que ver con la manifestación, porque por ahí el sol se manifiesta. Y lo sí, relacionado con el décimo lugar, pues con la consecución de un logro, ¿no? sí, Porque es el punto sí, más elevado. claro. Si no, yo esto, la verdad, cuando lo estudié desde Guinard, me pareció una cosa así que me voló la cabeza, ya de por sí que dice, bueno, las casas van para el otro lado, y hace como tira una bomba ahí terrible, pero después también, o sea, lo amalgama con el I Ching, mete ahí un par de conceptos bastante sui generis, no sé, digamos, me pareció interesante cuando lo leí. Sin embargo, después me fui dando cuenta también a partir de que hablamos que esto en realidad está
manilio férmico materno Es está que aplicado de otra forma. lo arroja de una manera brutal, porque es brutal. Sí, O sea, sí. vamos a ver, es brutal. O sea, si el Sol, por ejemplo, se encuentra en Acuario, o en estos momentos en Piscis, pues Ujú. está saliendo por el horizonte y estamos viendo pues que los signos pues no se mueven en la dirección de las casas, sino al contrario. Claro, claro, claro. Con lo Sí, cual, lo sí, relacionado con los distintos lugares, porque son lo que marcan las horas del día, pues no claro. tiene que ver con el movimiento del Sol en el sentido de las casas, uno, dos, tres, cuatro, sino en el Claro, sentido del movimiento de la rotación diurna. sentido horario. Exacto. Y lo relacionado con lo cotidiano, lo vinculado a las diferentes áreas de la vida y los lugares tópicos, no tiene que ver con el movimiento zodiacal, sino con el movimiento horario, Claro, el claro. movimiento de las horas. Sí. Y luego cuando tú empiezas a definir lo que representan los distintos lugares, pues empiezas a entender muchas cosas. O sea, por qué el duodécimo lugar, por qué el duodécimo lugar es un lugar funesto? Es un lugar Y porque funesto, es un lugar es funesto la hora porque en es la el que hay lugar, que despertarse a la mañana. o sea, hasta tú por la mañana cuando te levantas, pues hasta que no te tomas el café, de Claro. acuerdo, y vacías tus intestinos, ¿qué eres? No, Lo sí, mismo por que eso. yo, lo mismo que yo. O sea, una fiera, ¿no? No eres un Claro, ser humano. Hasta que sí, no sí, depuras, no eres un ser humano. Tienes exacto. que Hay que transponer meditar, apartarse un poco. Claro, tema de 12. el tema de 12, Sí, claramente. total. Y luego, pues nada, pues planificas el día, miras con aquellas cosas con las que cuentas, aquellas con las que no, y entonces empieza tu Claro, trabajo. Y así claro, sucesivamente vamos viendo lo que representan los distintos lugares. Los distintos lugares es cómo están organizadas las horas del día. total. Sí, sí, sí. Es que, bueno, y esto también que hablamos la otra vez, de que incluso el sistema de Placidus en realidad no es algo tan moderno, porque de todas maneras estaría representando un sistema de horas planetarias, con lo cual estaría incluso descrito muy antiguamente. Em, lo que pasa es que también yo pienso ahí, ¿no? A veces tengo esta tendencia como a llevar alguna idea al extremo, como para ver hasta dónde se puede empujar el asunto. Y entonces digo, si usando un sistema de Placidus, a ver qué tan osada es esta idea, tomara los puntos en donde se repite, digamos, la hora planetaria, o sea, si hoy es día de Venus, la hora de Venus se va a repetir en distintos mitades de casa por Placidus. Entonces, si dispusiera en esa rueda los subregentes, digamos, de las horas, de pronto algún tipo de, como de pseudo, digamos, disposición por estar en esa mitad de casa, se podría llegar a hacer. No sé, Claro que se le sí. habrá ocurrido a alguien, No, no no es que sé se le haya si. ocurrido, es que es básico. O sea, Claro, cuando Abu Masar habla del Señor del Orbe, el Señor del Orbe ajá, tiene que ver pues, con las horas planetarias. El claro, Señor del Orbe a lo largo de la vida pues tiene una importancia fundamental para ajá, determinar qué condiciones son aquellas que se van a activar en ese periodo determinado. claro, Regente del día, regente de la hora. El claro. regente del día y regente de la hora, por ejemplo, es una de las cosas que ha perdido la astrología moderna. Sí, sí, sí. Y es algo que me sorprende cada vez que lo tengo en cuenta, porque a veces incluso, como te digo, hoy, viernes a la hora de Venus, que empezamos esta conversación, y a pesar de que Venus esté en Aries, funciona bastante amenamente todo, estoy en un lugar muy cómodo, digamos, agradable. Entonces, en ese sentido, a veces el regente del día y de la hora, a pesar de que tenga una debilidad, puede tener una fuerza muy importante. Y eso, la verdad que es algo que me sorprendí de verlo en la experiencia, digamos. Hombre, vamos a ver, Venus es cierto, se encuentra en su detrimento, se encuentra en Aries, pero se Sí, encuentra recibida por Marte sí, y Marte la protege y además Marte recibe la naturaleza de Venus y la ujú, recibe en el signo de Géminis. sí. Sí, Entonces, van a hacer un pues, sextil ahora en unos días. Y desde el término de efectivamente. Marte, Venus, además. Entonces, sí. Esto ayer posteaste algo en el canal de YouTube, algo que me pareció muy interesante, que mencionabas como de el amor en las recepciones, ¿no? Y cuando el aspecto es partil o sea, estando el planeta
recibido, en, o, en o sea, si un planeta está en aspecto con otro, y además en una de las dignidades del otro, como que hay una recepción, digamos, mejor y con, o sea, perdón, hay recepción directamente, si no, no la habría, y en ese sentido lo recibe con amor, digamos, una cosa así. Eso me pareció un concepto interesante. Desde el punto de vista de astrología tradicional, la recepción es la mejor condición de bonificación que tiene un planeta. Claro. Si por ejemplo tú tienes, si por ejemplo tú tienes a Venus en Aries Ujú. y Venus va a una conjunción con Marte, esa es la mejor condición de bonificación que puede Claro, tener Venus, no en Aries, en cualquier sitio, claro, porque es recibida claro. por su señor. Sí. Y en el Bueno, sentido de que es recibida por su señor, todos los asuntos de ella, ¿de acuerdo? Pues son reconocidos por el planeta que tiene gobierno en ese lugar y por lo tanto es como si tuviera pues licencia para sí, hacer lo que le plazca allí. sí. Bueno, en mi caso yo tengo la luna en Capricornio, aplicando una conjunción con Saturno, y en principio las veces que me hice una revolución o una carta natal o interpretaciones así más psicológicas, siempre fue tipo, uy, no, esa luna conjunción Saturno, uy, no, tu madre debe haber sido un poco fría con vos. Mi madre tiene la luna en Aries en conjunción con mi sol, y es de Sagitario, o sea, fría no tiene nada. Y entonces digo, bueno, no sé, tal vez mi padre, no sé, que trabajaba mucho, pero digamos, tampoco es que me maltrataba, o sea, para nada. Y ahora viéndolo digo, no, claro, si la luna está recibida por su regente, aunque sea Saturno, y encima están en el término de Saturno, los dos. Entonces digo, no está tan mal, digamos, ¿no? No es que no esté mal, es que Eh, está genial. por eso. Al fin y al cabo, digamos, no me fue mal en la vida, tampoco tuve una infancia tan difícil, ¿no? Y sin embargo, a esto voy, desde así como a primera vista, ¿no? Como desde una perspectiva más psicológica, es como que, uy, no, la luna en Capricornio. Como, oh, no, la luna en Escorpio, qué sé yo. Me parece que es tan relativo que al fin y al cabo es una pena que se pierda ese tipo de matices porque dan la data, o sea, es como mucho más profunda la interpretación que se puede hacer teniendo en cuenta eso. Es clave. Uno de los principios que peor se entiende es el concepto de detrimento. O sea, se Sí, piensa que un planeta cuando se encuentra en signo contrario al signo que rige, pues es un planeta corrupto o es un planeta claro, que enfatiza sus peores determinaciones, sus defectos más en claro, relación al concepto de detrimento. En tiempos antiguos, en el ámbito de la astrología helenística y posteriormente, es en el medievo, ¿no? Cuando se empieza a cargar como si se tratara de una claro. aflicción del planeta que se encuentra en el séptimo lugar. Pero no es así Ajá, en Grecia, ni es así tampoco, ni en claro, Bizancio, ni entre los árabes. Un planeta que se encuentra en el signo de otro está sirviendo a otro. claro, Entonces, en ese servicio a otro, pues si se encuentra en el séptimo lugar, pues es su antagonista natural. Está sirviendo a su antagonista, pero claro, lo puede hacer a cabalidad y lo puede hacer estupendamente. Además, puede claro. intercambiar signos con su señor y ser pues una recepción recíproca o Sí, puede estar recibido por su señor. Lo que pasa es que sí, sí, obviamente los asuntos por los que ese planeta tiene que velar, pues claro, quedarán desatendidos. Y en claro, ese sentido es que podemos decir que en términos tópicos, el hecho de que la Luna se encuentre en Capricornio, pues bueno, pues si Capricornio pues, es tu casa 4 los asuntos de la 10, ¿quién va a cuidar de ellos, no? Se claro, supone que el planeta que se encuentra en ese lugar, pero si el Señor está velando más y está atendiendo más hacia el ámbito de lo íntimo que hacia el ámbito de lo público, un planeta que tendría que operar para colocar a la persona en el candelero y llevar la máxima expresión de su claro, fama, pues tiene tendencia a buscar pues, los espacios íntimos claro, y a repetir las pautas del pasado. total, Pero a lo obvio. mejor lo hace genial. Claro, claro, pero queda, digamos, pendiente el asunto de la casa opuesta, digamos, pero eso tampoco implica que se arruine necesariamente, y menos si hay recepción, digamos, también esto
lo vi muy bien cuando estudié lo que es el rescate, digamos, de la debilidad, concepto que lo aprendí desde la védica, pero digamos, si hay una buena disposición del regente del planeta debilitado, al fin y al cabo, no hay problema con esa debilidad, ¿no? O como es el caso por ahí de una luna en Escorpio con Marte en Cáncer, cosas que he visto incluso en electivas, gente que empezando cosas en esa, un día con luna en Escorpio y Marte en Cáncer y decir, uy, y al final que, pum, llegue perfectamente a su conclusión y decir, "Ah, va". Y bueno, son una de las mejores, digamos, recepciones que rescata la debilidad de ambos, por decirlo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, la carta de Roger Federer. Ajá. El tenista Tiene Marte en Cáncer también. tiene Marte en Cáncer y la Luna en Escorpio. Ah, mira, claro. La tiene entre la Luna, la Luna la tiene en la undécima, la Luna está en el undécimo lugar y la Luna está en el undécimo lugar y en el tercero se encuentra Claro, Marte en Escorpio, claro, claro. un ascendente Virgo. Sí. Entonces, el tema es cuando nosotros, claro, todo eso, evidentemente, de las recepciones y los Mm, aspectos son por signo. claro, Ya eso, exacto. si nosotros desarticulamos el sistema, llevando el sistema a signos en los cuales pues podemos ver que la cúspide de la sexta pues comparte la misma naturaleza que el ascendente, pues si comparte la Claro, misma naturaleza del ascendente ya no es la sexta. claro. Porque Sí, si la 6 es tan dañina para el ascendente, es precisamente porque sus signos están adversos, claro, pues están adversos. claro, Si son con naturales, ya no rige, ya es la quinta. claro. Claro, y eso está en común entre el ascendente en Escorpio y el ascendente en Tauro, justamente, ¿no? Sí, bueno, el tema de los lugares, en el momento en a ver, comentabas y estábamos hablando, pues puedes usar regiomontanos, puedes usar campanos, puedes usar plácidos, puedes usar cualquier sistema de casas o puedes usar signos enteros. Ujú. Yo creo que no. Yo creo que si Ah, usas signos enteros, puedes usar alcabitios, puedes usar regiomontanos, puedes usar plácidos. claro, Es decir, claro, signos enteros te permite saltar de uno a otro, exacto, viendo qué diferencias hay entre unos y otros. Pero claro, para que esos sistemas se armonicen es necesario que tengan algo en común. Si no existe algo en común que los una, claro, que les dé cohesión, pues no exacto, hay manera. exacto, Eso es lo que estábamos comentando con la metáfora gastronómica, no astronómica, de la tortilla de patatas, ¿no? Pues exacto. bueno, la voy a volver a comentar. O sea, aquí en España, por ejemplo, pues tenemos una polémica, ¿no? Respecto a la tortilla española. Hay quien dice que la tortilla española es simplemente huevo mezclado con la patata y, bueno, pues convertido en una preciosa tortilla, ¿no? Claro, Pero bueno, hay una manera de prepararla que también es muy popular, que es la tortilla de patatas con cebolla. claro, Entonces, la tortilla de patatas con cebolla es lo que la mayoría de la gente llama tortilla de patatas, tortilla española. claro, Entonces, la tortilla de patatas se puede preparar con cebolla, con pimiento, se puede preparar con calabacín, se puede preparar de muchas maneras. exacto. Entonces, bueno, los que dicen que la tortilla de patatas lleva cebolla, dice que la tortilla de patatas, si no lleva cebolla, pues no es tortilla española. Exacto, claro, Y los que dicen que si lleva cebolla, pero no es tortilla, pues tampoco es tortilla española. claro, Es decir, la base es la tortilla española. Ahora bien, ajá, la tortilla española la puedes preparar con cebolla, acabitius, o la puedes preparar con calabacín, claro, plácido, o la exacto, puedes preparar de múltiples maneras. exacto, Tú puedes cambiar y puedes mezclar con la tortilla de patatas, puedes poner pues, pimientos, sí, puedes poner calabacín, puedes poner alcachofa, puedes poner muchas cosas diferentes. claro, Todas están ricas y en el fondo, cuando tú quieres conseguir un efecto, pues los mezclas y esos ingredientes pues claro, tienen un sentido. exacto. Entonces, el sistema de Sí, signos enteros, cuando nosotros estamos viendo
yo cojo Regiomontanus, tomo Placidus, tomo Acavitius y tomo sinos enteros y el medio cielo está exactamente en el mismo grado, no cambia. El medio cielo Claro, está en el mismo lugar en todas partes. Esa es la tortilla de patatas, simplemente. exacto. Sí, sí, Si tú sabes preparar una tortilla de patatas, pues puedes ponerle lo que quieras. Ahora claro. bien, si tú entiendes que la esencia de la tortilla española es que lleve cebolla, Claro, sin entender lo que es hacer una tortilla, el hecho de que le eches cebolla no va a combatir mágicamente a la tortilla porque lleve cebolla en tortilla española. claro, exacto. Sí, sí. Y yo, de hecho, a veces con el software que utilizo, que es el Set 9, me permite poner sistema de casas y por ahí pongo, no sé, Placidus por primer, digamos, orden y después, no, bueno, en realidad, cuando quiero poner varias cúspides, ¿no? Em, Podría poner que sea signos enteros como el sistema de casas fundamental, que es el que me indica al lado de cada signo un 1, un 2, un 3, y luego se pueden agregar sistemas de casas adicionales y ahí poner Placidus, Regiomontano, Alcavitius, Porfirio, hasta 4 me permite, y de pronto me grafica como varias liñitas en cada, como un sector en donde están las cúspides, digamos, que en ese sentido, ya, a ver, a ojo puedo ver la cúspide por casas iguales, digamos, de 30 grados desde el ascendente o desde el medio cielo. No necesito que me lo indique en el gráfico porque es algo que me doy cuenta, si está en el mismo grado, ya está. Pero las de desiguales, o sea, las de cuadrantes sí, porque si no, o sea, eso sí, que lo calcule directamente es algo que se hace automáticamente, por suerte hoy en día y directamente lo entiendo como un sector, como si fuera que tal vez son 5 o 7 grados del signo en donde están las cúspides, hasta 10 grados, por ahí un poco más, incluso según si está muy alta latitud, ¿no? Se abren, pero de pronto es como que es un abanico de varios grados en donde caen las cúspides. Y si hay un planeta que está en ese sector, por eso uno podría decir, incluso modernamente, no, bueno, si está 5 grados antes o después de la cúspide, está en conjunción con la cúspide, entonces esto que decías vos que dice Ptolomeo, ¿no? Con respecto a al signo, a la cúspide por casas iguales, va a Pero, tener más fuerza. pero eso Pero no, eso, digamos, ti- eso tiene que ver, amigo, eso tiene que ver con los ángulos. En el momento en que hablamos claro, de cúspides intermedias es otra vaina, ¿eh? claro, 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 entiendo. A ver, la cúspide intermedia, por ejemplo, me sirve para determinar cuál es el término bajo el cual, o bajo qué Claro, términos yo gestiono o se gestionan pues mis recursos. claro, Y entonces es posible, por ejemplo, que si la cúspide se encuentra en términos de Venus en la casa 3, lo relacionado con la 2, pues que yo gestione mis recursos pues en relación con mi profesión básicamente y con las negociaciones, ¿no? La séptima y la claro, décima, o la décima y la séptima. ¿Dónde? En claro, mi, en mi ambiente cercano. ¿Por qué? Porque la claro, cúspide se encuentra en la 3 y está en términos pues, de Júpiter, que es el regente de la 10 y el regente de la 7. Pero el regente de la 2 no deja de ser el señor del signo correspondiente. claro, Lo que me claro, está indicando la cúspide es bajo qué condiciones lo relacionado con esos temas, pues se claro, expresa a través de qué? A través del contexto que guarda relación con la latitud en la que yo me encuentro. Es decir, yo claro, nazco a la misma hora, por ejemplo, que alguien en el mismo meridiano. ¿Mm? O sea, por ejemplo, nosotros en Kiev, ajá, Moscú y Johannesburgo están en el mismo meridiano. mm, Entonces, si yo saco la carta en un momento dado, en una hora determinada del día, pues el grado va a ser el que corresponda de Géminis, ¿no? Por poner un ejemplo. ajá, ¿Dónde veré el cambio? Lo veré en el medio cielo. Porque como claro, están a latitudes diferentes, el medio cielo estará colocado a esa hora en un lugar distinto. claro, Es como si dijéramos que el hecho de nacer pues, lejos del Ecuador, más o menos lejos del Ecuador, pues determina que ciertas cosas que están decretadas por el cielo en función del momento en el que naces, en relación con el meridiano en el que estás, pues se expresa a través de la casa 10, condicionado pues,
por un término o por otro término, que puede estar pues en el signo correspondiente Claro, al que le correspondería por el décimo contar desde el ascendente, o que puede estar más remoto, más cercano, que puede estar en el noveno o en el décimo, o incluso en latitudes extremas, pues puede estar en el claro, octavo y en el duodécimo. claro, Y claro. en ese sentido, no se alteran las condiciones generales, es lo que estabas diciendo tú. O sea, a un nivel Mm, celeste, lo relacionado con los signos representa la determinación, pero lo vinculado al ángulo del medio cielo determina lo que es necesario, la necesidad, y es mm, lo que los neoplatónicos entendían como la dialéctica entre la pronoia y la himarmené, ¿no? Entre las mm, causas y las determinaciones. Yo mm, tengo que seguir un camino, pero en relación con el contexto, ese camino voy a poder seguir de una forma o de otra. Pues es lo mismo. Yo estoy determinado en Johannesburgo, por ejemplo, a que mi albedrío se mueva a través de lo significado por Saturno, porque mi medio cielo es Acuario. ujú. Sin embargo, nazco en el mismo momento, mi décimo signo es Acuario, pero nazco en Kiev. Y al nacer Claro, en Kiev, pues tengo el medio cielo, pues lo tengo en la casa duodécima. claro. La determinación es la misma para Kiev que para Johannesburgo, pero las Mm, condiciones ambientales, las condiciones terrestres son distintas. Y claro, al ser distintas, pues funciona bajo otras definiciones. claro. Definiciones que en Kiev tienen que ver pues, con el término de cualquier planeta, pero no en el término de cualquier planeta, sino que correspondería al décimo lugar, sino el término, el signo en el que se encuentra el duodécimo. Ajá, claro, Y en el fondo, no, yo creo que no genera nada traumático y son claro. simplemente responder a dos preguntas que están en dos planos distintos. Cuando las resuelves de forma idónea, al resolver esa cuestión, la articulación se da espontáneamente y Claro, el sentido aparece de manera adecuada y espontánea. Ahora claro. bien, ¿de dónde surge el problema? El problema surge de que si tú le preguntas a Debra Holding para qué narices utiliza los términos, Claro. los Probablemente no los utiliza utilice. no los utiliza para contar el peso de un planeta, es decir, para ver si el Claro, planeta es el la dignidad. Almudén, no sé, ¿no? Simplemente. Claro, claro, Y convierte una dignidad esencial en una dignidad cuantitativa, cuando una dignidad claro, esencial no es cuantitativa. claro. ¿Qué nos está diciendo el término? Esa es la clave. Pregúntaselo a Debra Sí, Holding, a ver qué te contesta. claro. Hay que buscar ahí Skyscraper a ver qué pone. Morin de Villefranche dice directamente que, bueno, que él se fía de los regentes de triplicidad de Ptolomeo y utilizar los regentes de triplicidad de Ptolomeo, pero que eso de los términos, pues eso es una paja mental de los antiguos y que eso no funciona. Claro, claro, en el mejor de los casos que suma 2 puntos y chao. Suma dos puntos. Es Claro, simplemente un factor residual, cuando en realidad claro, lo que señalan las cúspides intermedias son precisamente los términos, porque los claro. términos son algo tan importante como la definición. Es decir, tú, por ejemplo, estás trabajando para tu padre. Ahora bien, Ujú, estás trabajando para tu padre. Trabajar para tu padre, si tu padre tiene una empresa, pues ¿de qué trabajas? ¿Trabajas de botones o trabajas de ejecutivo? claro, ¿O claro, trabajas en la cadena de montaje? Bueno, yo claro, trabajo en un restaurante. Bueno, pues trabajando en un restaurante puede ser el maître, puede ser el cocinero, puede ser un pinche, puede ser el lavaplatos. claro, exacto. Y lo que determina si tú trabajas como lavaplatos, como pinche o chef, es el término en el que se El encuentra. término, claro, pero el trabajar en el restaurante sería ya por en El signo. qué, el signo que cae en el 10.º lugar, por decirlo. Sí, pero Sí, fíjate que tú no puedes estar en un signo, es decir, tú no puedes estar trabajando en el restaurante sin estar en un término u otro. O ¿cómo? sea, en el cielo tú no puedes trabajar en negro. Ajá, claro, Tú en el cielo tienes que trabajar por lo legal. Entonces, claro, tú estás trabajando para Marte en Aries. Pues tienes que claro, estar contratado. Y el contrato, las condiciones del contrato, ¿qué las marca? Pues las marca el término en el que estás. El término en el que estás claro, dice pues tu función y dice esa función referida a qué materias y también te indica hasta qué punto pues tú eres diligente en el ujú, ejercicio de tus funciones
Pues porque se parezca claro, más o porque se parezca menos a aquello que son tus habilidades naturales, ¿no? claro. Eso te referís, por ejemplo, si Marte en Aries fuera el regente del 10.º lugar. No, no, por No, ejemplo, si Marte fuera, no sé, me lo invento, el tercero, ¿no? Marte ajá, tendría que ver con las convenciones sociales, con las normas claro, del claro. colectivo. Entonces, esas normas, pues serían normas que se expresarían a través de Marte, donde Marte se encontrara. Ahora pongamos, por Claro. ejemplo, pues que el Sol, ¿vale? Sería, por lo tanto, pues la casa séptima, ¿no? Si Ujú. Aries es la tercera, pues Claro. Leo sería la séptima. Leo sería la séptima, ¿no? Entonces Claro, veríamos pues que habría asociaciones que trabajarían de acuerdo para las convenciones y el Sol pues se encontraría trabajando para Marte, ¿no? Ahora bien, siempre, por el hecho de que el Sol se bajo, exalta en Aries. por el hecho de que se encuentra en Aries. Si por ejemplo quien se encontrara fuera Venus, quien trabajaría para Marte sería Venus. Ahora bien, Claro, Venus, evidentemente, estando allí, está en un término. Si ese claro, término es el término de Júpiter, pues estará sirviendo a Marte en relación con aquellos lugares que rige Júpiter. claro. Más allá del Entonces, lugar en el que se ubique Júpiter y de las condiciones en las que esté no nos Júpiter, importa, no nos sobre importa. Lo todo que nos es indica, qué signos lo- tiene domicilio Júpiter, qué casas, o sea, qué lugares. Entiendo. sí, exactamente como cuando Sí. estás haciendo direcciones. Tú cuando estás Sí, haciendo direcciones, por ejemplo, entra el ascendente en términos de Júpiter. Pues sabes que durante los 12 años que va a estar en los 12 años que va a estar claro, en Sagitario, 14 años que va a estar en Sagitario, habiendo entrado en Sagitario, ¿de acuerdo? Todo eso va a estar regido por Júpiter. claro, Entonces sabes que los asuntos de Júpiter van a ser el contexto entre el cual van a ocurrir los principales acontecimientos. Y si claro. hay una aplicación, de acuerdo, a la perfección de un aspecto en la carta en relación con Júpiter o con Marte o con cualquier otro, Mm, cualquier cosa que esté ocurriendo ocurrirá bajo las condiciones de Júpiter. Pues lo mismo claro, pasa en una claro. carta. Si, por ejemplo, tienes a Venus, como en mi caso, yo tengo a Venus Ujú. en la casa séptima, la tengo en términos de Saturno, Ajá. pues eso Al quiere final decir que importa. Venus, que es Claro. es el regente del ascendente y por lo tanto mi motivación, Ujú. tiene que enfrentarse a situaciones inciertas. Esas situaciones Mm, inciertas en relación con mi pareja o con mi socio siempre tendrán claro. que ver con lo que representa Saturno en mi carta, que es la décima y la Ajá. novena. Que no está mal. Bueno, que no está mal, está en un ángulo que Claro, no está mal del todo, claro. ¿vale? Que se encuentre en términos de Sí. Saturno significa que si Marte se opone a Saturno, que es el caso en mi carta, Ujú. pues a Marte no le va a hacer mucha gracia que Venus se centre en cuestiones de Saturno, cuando Saturno se le opone. Claro, claro. Y que además está en Pero, su signo. y además está en su signo. Pero Como que Marte en ese caso tiene que cargarse con eso. tampoco le va a poder retirar su apoyo, porque Venus es Claro, su invitada. claro, Entonces Marte se lo va a tener que comer con patatas. claro. Y más en el caso este, como decís, que está directo, que no está combusto. Porque esto también es algo muy interesante que nunca había escuchado, que el otro día le presté mucha atención también que lo hablabas con María Blaquier, que el planeta combusto o retrógrado no se responsabiliza, digamos, por las recepciones que tenga que sostener o, Por las digamos, cuando recepciones, recibe por las recepciones de disposición. por disposición. Exacto, Pero no puede exacto. negar una recepción no puede negar una recepción por domicilio. Ajá. Ah, o sea, o sea, si tiene un planeta en su domicilio que lo Si tiene un aspecta, planeta en su domicilio, si tiene un planeta en su domicilio, ese planeta está trabajando para él. A veces él puede sí, estar bien o puede estar mal, pero hay un ajá, planeta que está sirviéndole. Entonces, claro, eso Marte, si por ejemplo Venus se encuentra en Aries, Venus está trabajando para Marte y los resultados de lo que haga Venus en Aries repercuten claramente en Marte. Es como si dijéramos, Marte, por ejemplo, está enfermo en malas condiciones, ujú, pero se mete, por ejemplo, un chute de adrenalina, pues mm, está en malas condiciones, recibe un chute de adrenalina, recibe la naturaleza de la adrenalina y se pone como una moto. Si en el claro, lugar donde está eso resulta letal, pues Marte la palma, muere. claro, Es claro, decir, y Venus es ese chute de adrenalina que recibe Marte cuando está en Aries. Es decir, es algo que está en su cuerpo,
que está en su claro, cuerpo, se expresa a través de esa forma, a través de la acción de Marte en el lugar en donde está. Y eso puede ser bueno, mm, puede ser malo. claro, Entonces, eso no lo puede negar. Pero si, por ejemplo, Venus está aplicando, mejor dicho, aplicando, se está adhiriendo a mm, través a través del signo, es decir, está perfeccionando un aspecto, Venus le transferirá sus asuntos. sí, Entonces, cuando Venus comprometa a Marte, si Marte se encuentra combusto, se encuentra bajo rayos o está claro, retrógrado, su condición de extrema aflicción hará que claro, Marte no se pueda responsabilizar. Como no se puede claro, responsabilizar, el asunto volverá a las manos de Venus. claro, claro. Pero, Pero sí, no deja el beneficio de lo que está haciendo Venus en donde está Marte no deja de operar. Es simplemente que Marte no puede aceptar claro, el compromiso de parte del planeta que lo está aplicando, esté en su signo o no esté en su signo. claro. Claro, no importa la dignidad esencial del planeta, si está combusto o está retrógrado, no puede recibir en sus lugares a un planeta y sobre todo si lo está aspectando. Claro, claro, yo pensaba esto en mi carta, con Marte en Acuario y Saturno en Capricornio. En realidad no habría un aspecto. En realidad, en ese caso, vos dirías que no hay una recepción de Marte por parte de Saturno porque no hay un aspecto. Venezra, bueno, hay varios elementos a tener en cuenta ahí. Venezra indica que cuando dos planetas en- se encuentran o contiguos, Adyacentes, claro. adyacentes, o se encuentran disjuntos, Ajá. eh, y están en sus signos respectivos, el uno y el otro, ¿de acuerdo? Están en gratuidad. Claro, Lo que porque él llama Marte se exalta es en un Capricornio, aspecto, ¿no? lo que él dice es, Sí. eso es una mutua disposición por generosidad. Ajá. Es decir, es como aquí, por ejemplo, estamos hablando de Marte y Saturno, ¿no? Sí. Y Marte se encuentra en Acuario y Marte se encuentra en Acuario y Saturno se encuentra en Capricornio. Ajá. Con lo cual hay una recepción que, bueno, es una Claro, es una mutua recepción mixta. disposición mixta. Exacto, sí. Entonces ahí nosotros estamos viendo que el uno está trabajando para el otro, pero sin conciencia de que el uno está trabajando para el otro, está trabajando de acuerdo Claro, sin advertencia. Pero claro, eso porque no no se quiere ve. decir que no puedan, eso no quiere decir que no puedan tomar conciencia de lo que el otro representa, porque puede darse un reflejo de luz. Puede haber un Ajá. tercer planeta que los una. El O Sol, puede haber un de tercer hecho. planeta que venga, un tercer planeta que los vea a ambos. Y entonces, de Claro, alguna manera, al verlos a ambos, pues los reúna y sí, permita exacto. que se conjuguen sus determinaciones. Claro. Bueno, de hecho, en mi carta tengo el Sol a 27 grados de Aries, que viene de una cuadratura con Saturno, a 25 de Capricornio, y va hacia el sextil con Marte, que está a 27 un poquito después que el Sol. Entonces, de todas maneras, ahí creo que se da, digamos, una interferencia. Tendría que mirarlo bien, porque no sé si son como 10 minutos de orbe entre el Sol y Marte en ese sextil aplicativo, porque la Luna está un par de grados antes de Saturno, entonces no sé si la Luna llega a hacer la conjunción. Bueno, no, porque en realidad no haría un semisextil con Marte la Luna, entonces no interfiere. Claro, entiendo. Claro, en ese caso Todas, el Sol sería el factor que hace que tome conciencia la relación entre Marte y Saturno. Entiendo. es que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar, y es el ejemplo clarísimo, de lo que implica el sistema de signos enteros frente a un sistema de casas de cuadrantes, como si las cúspides fueran los límites de las casas, ¿no? Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, estuviéramos viendo eventualmente, pues que la cúspide de la 2 pues está, por ejemplo, en el grado 13 de Capricornio. La cúspide de la Ajá. 3 pues está en el grado 17 de Acuario.
Y Ajá, nosotros vemos a Marte en Acuario y a Saturno en Capricornio. Entonces, desde el punto de vista de las casas como intervalos entre las cúspides, pues estarían en conjunción, porque estarían en la misma casa. claro, Pero desde el claro, sistema de signos enteros no están en conjunción, porque están en no, signos diferentes. claro, Ahora bien, fíjate claro. Es como si que desde el estuvieran en la punto... misma casa, pero en dos habitaciones diferentes, en esa metáfora. O sea, como que hay No, una pero es pared que, entre es que, medio. es Ni que siquiera. las habitaciones de la casa no se refieren a los signos, sino las habitaciones de la casa se refieren a Claro, los términos. a los términos. Claro, entiendo. Entonces, el tema es, pues, importante y fascinante. Sí. Pero, por ejemplo, otro elemento importante, tú, por ejemplo, puedes tener a la Luna, pongamos por caso, Ujú, en un grado determinado de Escorpio y a Marte ujú, en el siguiente. ajá, Es decir, puedes tener en el grado 10 y en el grado 12 a Marte, en el mismo claro, signo, ajá, pero en términos diferentes. claro, Por ejemplo, sí. pongamos que la Luna pues, se encuentre en el grado 624 de, de Escorpio Ujú, y Marte se encuentra en el grado 823 de Escorpio. Pues bueno, claro, están en el mismo signo, pero no están en conjunción. ajá, ajá. Si están Porque fuera de término, si ah, están fuera de término, claro, todavía la Luna está trabajando bajo la definición en relación con Marte, claro, mientras, de acuerdo, que Marte lo está haciendo en relación con Júpiter. claro, claro, Con lo cual están trabajando en términos diferentes. Aunque esté muy cerca y está a punto de la aplicación, hay una diferencia que hace que sí, esa copresencia en ese espacio sea una copresencia en la que todavía no hay claro, una plenitud en cuanto a lo que es la perfección claro, la perfección del aspecto, que no es claro, aspecto, que me la copresencia. imagino, claro, no es tan grave como una conjunción cuando están en dos signos distintos o cuando es un aspecto interferido, se llama, ¿no? Cuando no está, digamos, en el signo que se produce, directamente no se considera, ¿no? Por ejemplo, decir, qué sé yo, un planeta que está al final de Acuario podría estar en oposición con un planeta que esté em, al final de Cáncer, ¿no? Perdón, al principio de Cáncer, no, ¿cómo sería? Si está al O sea, final de Acuario, si está al final de Acuario, pues al principio de al Piscis, principio de ¿no? Virgo, o Al de principio de Piscis, Virgo. o de Virgo, Virgo. Virgo. Sí, por eso, en ese caso, no se considera como aspecto. Y esto que vos mencionás ahora sería una especie de cancelación similar. Me imagino que es como atenuada, digamos, pero que va por el mismo lado. O sea, Eh, tiene hay un poco tres, más en común, hay pero sigue tres, hay tres, estando hay tres disociado. conceptos, hay tres conceptos que atañen a la copresencia. Para los Ajá, antiguos, la conjunción es una copresencia y por lo tanto es una comparación. Y por lo tanto, cuando dos planetas se encuentran en un signo, se comparan. claro, vos esto lo decís Comparación, en función de la conjunción únicamente, el tema del término. muy claro. Ah, claro, claro. Claro, con otros aspectos no. No, con otras. No, porque, Sí, entiendo. a ver, dentro de un signo están compartiendo la misma matriz. Claro, Es decir, dentro de un signo están perfectamente delimitados los lugares, los espacios en relación con cada uno de los planetas. Entre signos no se homologan esas matrices. Si tú te fijas, claro, cada uno de los signos tiene una claro. sucesión diferente y unos grados distintos para los términos. Por eso. Sí. De hecho, es muy interesante ver cómo en realidad la idiosincrasia de un signo tiene que ver con la manera en que se reparten sus términos. Y Ajá, eso claro. hay Sí, es un antiguos que tema lo para explican. desarrollar. Sí, y es Sí. muy interesante. Ujú, Pero yo creo que es uno de los puntos fundamentales en el claro, proceso de comprensión de lo que son las dignidades esenciales, cuando uno empieza a ver las implicaciones que tiene el uso de los términos sí, en la astrología tradicional. sí.
Sí, la verdad, yo he visto algunos intercambios tuyos ahí en Facebook debatiendo sobre el sentido y el significado de la comparación entre los términos de Ptolomeo y los términos de Doroteo, y digo, bueno, perdón, los egipcios, ¿no? Eh, es un tema, no, o sea, no me puedo ni acordar de memoria cuáles son los términos en qué orden para cada signo, menos en qué grado terminan, empiezan. Con suerte sé que los primeros de Escorpio son de Marte, los primeros de Sagitario son de Júpiter, pero porque son donde tengo el ascendente y donde lo tengo dirigido, básicamente. Pero digamos, el resto son cosas que no me las sé de memoria ni a palos, pero que además entiendo esto, ¿no? El sentido profundo que debe tener esa matriz. ¿Vos recomendarías algún autor o algún artículo en particular que hable de esto? Hombre, vamos a ver, si nosotros incursionamos en Doroteo en el libro tercero, en su análisis acerca de lo que son pues las direcciones primarias, a partir de las tres cartas que toma como punto de referencia, ahí Mm, yo creo que es bastante explícito acerca de cómo hay que utilizarlos, ¿no? ajá, bien, Lo que pasa es que, claro, es como si de alguna manera Doroteo estuviera explicando una técnica y aplicando algo que él da por supuesto que nosotros ya manejamos, ¿no? claro, Y en ese sentido, la aplicación de la, de la delineación de los términos, el, eh, el concepto en términos antiguos es básicamente el que se correspondería la palabra griega en relación con los términos, pues es definición. Quiere ajá, decirse que son las definiciones dentro de cada uno de los signos claro, relativos a la tarea que realiza un planeta allí. claro. Sí, también los límites o los confines, ¿no? Son otros nombres que se le dan a veces. Sí, Y yo creo que, y bueno, las aplicaciones, que es una de las cosas que más sorprenden. Cuando sí, nosotros, la por verdad ejemplo, estamos haciendo cartas o sobre todo interrogaciones, que que, son muy denotativas y los claro, términos pues dan mucha información a los alumnos y a la gente que descubre el sistema, cómo se delinean, suele sorprenderles de manera sí, muy, muy sí, notoria. sí, la verdad que yo veo que hay un mundo en eso, en ese detalle que aportan, ¿no? También, bueno, a ver, volviendo al tema de las cúspides, ¿no? Y saltando un poco a la védica, que yo en el momento te comenté el otro día, había estudiado el sistema de Krishnamurti, de astrología védica, que usa las subdivisiones de cada nakshatra, o sea, los novenos, que no son iguales, lo mismo que con los términos son desiguales, pero mantienen un orden siempre, y con eso, con las cúspides de Placidus, se fija el sublord del nakshatra de la cúspide, y de ahí hace unos saltos y conecta casas, ¿no? Y cuando lo aprendí dije, ¿qué es esto? Fue como algo que me sacó completamente del marco que tenía aprendido en casa 11, digamos, ¿no? Y no lo apliqué mucho hasta que después de un par de años lo fui como pudiendo digerir un poco, lo rumié un tiempo. Después empecé a pensar también en la aplicación de estos conceptos de la védica sobre un zodiaco trópico, digamos, y ahí empecé a sacarle un poco la ficha y después me fui dando cuenta que de alguna manera esta misma idea está presente en la tradición occidental desde esta idea de usar el término de la cúspide, que no es tan pequeñito como el sublord del nakshatra, pero que de alguna manera va por el mismo lado como idea. Tenemos muchas subdivisiones y hay todavía mucho por Bueno, desarrollar y manejar por en eso, relación con las dignidades. por Por eso, ejemplo, el tema de las además, dodecatemorias, el uso de las exacto, tristicias y las contranticias, la claro, monomoira y también las novenas claro, partes. Las exacto, novenas partes también forman parte del legado de la tradición. Las sí, maneja Bumasal y también están referenciadas en textos helenísticos y griegos pues posteriores, ¿no? sí, sí, Entonces sí, son sí. cosas que todavía hay que investigar.
No, y además el problema con estas herramientas es que además si uno no tiene el horario rectificado al minuto, no lo puede usar. Porque de pronto para una horaria puede ser, porque uno hace clic ahora en el software y ahí, pum, levanta la carta. Pero para un nacimiento, si ya dice un horario que termina en cero, ya se sabe que no es ese el minuto, o lo más probable es que no lo sea. Entonces hasta rectificar y todo es un laburo que de ahí, en función de eso, recién se pueden aplicar estas herramientas. Entonces por eso me parece que son muy buenas, sobre todo en horaria. Eh, pero sí, es algo tan complejo para elaborar que requiere mucha práctica además, porque uno lo puede pensar, podemos charlar sobre esto, pero después hay que verlo funcionando para que diga, así funciona. Si no, es como que queda también en el diálogo. Por eso yo te quería proponer, si tenés ganas, no sé, si da también para el canal. ¿Te acuerdas que te había dicho que por ahí me resultaría interesante que analicemos la carta de algún astrólogo histórico? Y te había comentado la de Copérnico, porque se llama Nicolás igual que yo, y me pareció que también podías tener algo interesante para decir sobre, no sé, la noción de los cambios de paradigma desde la epistemología, que de todas maneras entiendo que Kuhn es un epistemólogo moderno, pero bueno, tal vez la epistemología es una disciplina moderna, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, podría ser que Copérnico no sea tan astrólogo como otros, como podría ser Regiomontano, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso, tengo una propuesta, como un desafío, a ver si te interesa, el tema del arco de vida en la carta de Regiomontano y hacer la pregunta de si murió de causas naturales o lo envenenaron en el Vaticano. Sí, sí, creo que respecto de esto ya tuve un desafío en una ocasión precisamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Respecto de si su muerte fue de acuerdo Ah, natural o fue eh, porque me parece por lo menos sospechoso. antinatural, ¿no? No sospechoso. Sí, eso se puede mirar. Creo que en una ocasión hicimos una horaria al respecto, pero bueno, para determinar si Bueno, porque claro, yo además algo que estuve debatiendo también en algunos grupos en Facebook, el tema del horario, que algunos que publican preguntas horarias por asuntos que no son asuntos personales, digamos, o sea, por cuestiones mundanas o por cuestiones de sucesos de las vidas de otras personas que no me afectan a mí directamente. Y ahí tal vez una de las recomendaciones con las que me encontré era que si se puede ver en una carta natal con determinadas técnicas, mejor usar esa herramienta que ver un horario al respecto. O lo mismo con técnicas mundanas, ¿no? Entonces, y en ese caso, bueno, también por lo interesante que puede ser ver la aplicación de cómo vos desarrollás o entendés la técnica de la longevidad, ¿no? Porque también yo, desde la astrología hindú, desde estas herramientas de Krishnamurti que te comento, algunas herramientas de la longevidad las manejo con respecto desde el ascendente y demás, pero entiendo que esto del Gileg y el Afeta, ¿no? Son herramientas que afectarse lo cual. no las logro entender, pero porque tal vez no las puedo ver en la práctica. O sea, lo leo, entiendo cuál es la idea, pero no me cuaja porque necesito verlo funcionando. Y en ese sentido me parece que es una herramienta poderosísima y súper Es una, herram- necesaria, es fundamental. una, es una herramienta poderosa. Hay que tener en cuenta que en la Sí, astrología antigua, la explicación acerca de cómo se alinean todas las natividades empieza primero por con la eso, rectificación y luego con la exacto. determinación del arco de vida. Sí, sí, sí. Y Y esto eso, pues, mencionaste hace un rato los el lugares término del aféticos. Gileg, y claro, sí, 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 es una cosa que podemos hacer y estaré encantado de que estaría buenísimo. participemos, que vea a la gente más o menos por dónde van los Claro, tiros a la verdad. Es sí, laborioso, pero se puede hacer con claro, es que relativa. no es algo que se vea a simple vista,
por eso, hay que meter ahí mucha técnica. Y por eso, bueno, menos mal, ¿no? Porque si no, cualquiera que sepa mirar así una carta, te vas a morir a tal edad. Bueno, pará. Tal vez no quería saberlo, ¿no? Pero bueno, es una herramienta para profundizar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí. Em, sí, bueno, yo encantado, estoy disponible para hacerlo. Así que es una opción. Otra de las ideas que se me había ocurrido que podría ser muy interesante es comparar direcciones primarias zodiacales y ecuatoriales por un grado por año y por arco solar para la carta de Copérnico para ver la fecha en la que fue descubierta su tumba. Y ahí decir, ¿cuál de todas o en qué nivel cada una, ¿no? Porque yo entiendo que la técnica tradicional es dirección ecuatorial de un grado por año, ¿no? Sin embargo, están todas esas variantes. Y ahí es donde digo, ¿qué lugar ocupa cada una? Porque seguro que todas tienen algo para decir, ¿no? Lo mismo que con las cúspides. Digo, no me puedo quedar con una. Necesito entender para qué sirve cada una y aplicarla en cada momento, porque si no es como comer zapallito todos los días. Es importante saber qué es, a partir de qué punto de origen cada una de las diferentes técnicas pues se bifurca, ¿no? Ajá, Sin entender ese nodo en el cual se produce el divorcio en el camino de una técnica y claro, otra, es muy difícil entender lo que representa una técnica y lo que representa la otra. Muchas veces claro. se da ese divorcio, ¿de acuerdo? Mm, Y como que nos da la sensación de que eso ha existido siempre allí. Y claro, detrás de cada uno de los procedimientos hay la satisfacción, la necesidad de satisfacer una necesidad. claro. Exacto. Y en general los autores no están tan distantes los unos de los otros, ¿no? No, claro. Yo creo que quienes realmente desarrollaron esos sistemas estaban mucho más cerca de lo que nosotros pensamos Obvio. en su manera de trabajar. Mm. Sí, seguro. Sí. Y sí, por eso yo veo que sobre todo en esa etapa como en el Renacimiento, ¿no? Como que hubo ahí como una especie de eclosión que de pronto, no sé si es que se comenzó, digamos, a malinterpretar como más distorsionadamente todavía lo que había sido la tradición. Como que hubo una continuidad mucho mayor durante la tradición hasta la imprenta, básicamente, o algo así. Y más aún con el cambio de paradigma copernicano, ¿no? Y de alguna manera ahí es como que empezó la distorsión. Y lo que siento es que hoy en día, incluso con el intento de retejer, digamos, las técnicas antiguas, como que también de alguna manera se han convertido en una especie de Frankenstein, ¿no? Porque es como, no es un renacimiento, o sea, a mi entender, lo que está sucediendo hoy en día con la tradición no es tanto un renacimiento, sino como un revival, que es en ese sentido más como que revivieron con un shock así, a ver si se despierta y vuelve a hablar, pero de pronto no sabemos si era eso lo que estaba pasando antiguamente. O sea, es lo que entendemos hoy desde nuestra perspectiva. Pero bueno, hasta dónde proyectamos también interpretaciones actuales de técnicas antiguas o creemos que estaban queriendo decir algo cuando tal vez no, o al fin y al cabo terminamos discutiendo sobre la interpretación cuando en vez de eso tal vez sería ir a la práctica, a ver cómo funciona. Y ya, en ese sentido me parece que es un laburo bastante complejo. Estamos en ello. Por suerte, Estamos en ello. uno de los mejores espacios para desarrollarlo precisamente es donde estás enseñando, es decir, donde una persona está transmitiendo su experiencia, Claro, ¿no? En exacto. Logos, por ejemplo, pues me he visto ante muchos desafíos Mm, a la hora de claro, explicar pues, las distintas técnicas y eso hace que de alguna forma tengas un incentivo muy grande para claro. desarrollarlas y explicarlas de manera práctica. Y Y en sí, sí, pues yo creo que es totalmente imprescindible. ¿M? Y obvio. que, bueno, Sí, que nosotros en connivencia, pues podemos compartir ese estudio y, bueno, total, sacaremos cosas maravillosas. de una.